para ir cerrando. Bueno, un poco para ir, bueno, buenas noches, especialista Berta, ¿cómo está? Bienvenida. Un poco para ir ya cerrando las ideas, estimados colegas, es este proceso reflexivo de cómo me estoy mirando yo, mi desempeño desde las habilidades socioemocionales, tanto en la rúbrica 4 como en la rúbrica 5. Pero todo esto nos carga estrés, genera ansiedad, y para este campo le tenemos pues a la especialista Berta, que el día de hoy nos va a hablar justamente de ese tema. Les dejo en sus manos ya al continuo de la maestra, de la psicóloga Berta, vamos a dar el enlace de su asistencia, ¿ya? Entonces, escuchemos por favor muy atentos, pongámonos cómodos, prestemos toda esta atención. Les dejo con Santos y Berta. Muchísimas gracias a todos, muy buenas noches. Bienvenida Berta, adelante. Gracias, muchas gracias Vanessa. Muchas gracias también a nuestros auspiciadores, Afectiva, por ahí estoy viendo otras instituciones de apoyo, y también al equipo de la OGEL Nazca. Muy buenas noches, estimadas maestras, maestros, que esta noche, bueno, se unen una vez más para poder nutrirse del conocimiento, para poder ir actualizando aquello que de pronto ya se sabe, se conoce, pero siempre es buena una dosis de actualización, ¿no? Y siempre es bueno volver a temas que de repente sabemos que están en el trabajo diario, cotidiano, pero que no nos detenemos a reflexionar sobre ello, ¿no? Y esta noche, pues, tenemos un tema muy interesante. Justamente yo le manifestaba a Vanessa ayer que es un tema muy apasionante, hay mucho por hacer. Quizás la información que hoy día yo les brinde es para actualizar, para refrescar, porque vamos a encontrar mucha información al respecto. Y creo que de esto lo más importante va a ser que el apoyo hacia ustedes, hacia mejorar su calidad de trabajo día a día, a mejorar esa calidad de persona, de ser humano, a ese sentirse bien, ¿no? Que para este año se resume en una palabra, ¿no? El bienestar socioemocional, que de acuerdo a la normativa de acciones para el trabajo docente este año en la escuela, nos indican que debemos ir por esa ruta, ¿no? La búsqueda del bienestar. ¿Y qué mejor hablar del bienestar que hacer un análisis o enfocarnos desde cómo nosotros nos estamos sintiendo y cuánto estamos valorando nuestra presencia en el colegio, y cómo a partir de ese reconocimiento de mi yo como una persona de bienestar, puedo aportar al bienestar de mis estudiantes en la escuela y puedo aportar al bienestar de mi comunidad educativa en general, es decir, al bienestar del equipo docente, si soy directora, al bienestar de toda mi plana docente, de mi equipo administrativo, ¿no? Y esto, si nosotros le damos el valor y la importancia y la trascendencia, no solamente se va a transmitir en las clases que hacemos o en las relaciones que llevamos, sino también va a ir más allá, va a llegar a donde nosotros queremos, al cambio a través del trabajo con los padres de familia. Y si hacemos una buena articulación con algunas entidades, instituciones, podremos incluso llegar a ser más pretenciosos y llegar a trabajar este bienestar, ¿no? Que va en subida, va en incremento. ¿Y por qué trabajamos el bienestar? ¿Y por qué nos detenemos esta noche a trabajar el estrés laboral y la ansiedad? Porque todos queremos vivir bien, todos queremos vivir tranquilos, todos andamos en búsqueda de la felicidad, ¿no? Así como el título de una película, En búsqueda de la felicidad. ¿Y por qué queremos ser felices? Entonces ahí entraríamos a un cuestionamiento filosófico. Pero no nos vamos a ir muy allá, sino nos vamos a detener justamente en el análisis que debemos nosotros de hacer día a día sobre nuestro desempeño como docentes, como directivos, como padres de familia, que también lo somos, como hermanos, esposos, esposas, ¿no? Y cuán bien estamos sintiéndonos con aquello que estamos haciendo,
y cuánto nos falta para reconocer que aquello a lo que nos dedicamos de repente no es el camino, ¿no? Y que nos estamos sintiendo presionados por muchas razones, que esta noche las vamos a tomar en cuenta, las vamos a conversar, y desde ya les voy a pedir, en algunos momentos yo voy a hacer unas pausas para hacer algunas preguntas, ¿no? Y quisiera que, para alimentar, y que esto no sea un monólogo, sino también para tener un poco del lado de ustedes esa opinión, podamos hacer uso del chat y a través de ello ir expresando lo que sentimos y de repente respondiendo a algunas interrogantes que voy a hacer. Bien, el tema de hoy entonces es el estrés laboral y la ansiedad del docente. Miren a dónde hemos llegado. Antes se hablaba de estrés laboral y uno se hacía la idea, pues una empresa, una fábrica, ¿no? Pero hoy en día ya hablar de estrés laboral se ha hecho tan común que lo llevamos a varios campos, ¿no? Y la escuela justamente es ese espacio donde aparentemente se brinda una educación de calidad, sin embargo, la calidad de nuestros actos y la calidad que nosotros necesitamos recibir de nuestros padres, esa atención, o de nuestros niños, en cierta forma nos genera una responsabilidad que se repercute luego en un estrés, en cómo lo hago, lo estaré haciendo bien, estoy llevando un curso, ahora estoy llevando la maestría, ahora estoy llevando el diplomado, estoy haciendo muchas cosas a la vez, o quizás me estoy adaptando a esta nueva escuela, ¿no? Y la carga laboral se me hace insostenible, y a esto voy sumando otras responsabilidades que voy teniendo como persona. Entonces, todo esto nos resume, pues, este estrés laboral, esta ansiedad que se va a ir presentando. Pero no solamente vamos a hablar de eso y el reconocimiento, sino también vamos a hablar de qué hacer, cómo poder nosotros ir día a día redescubriéndonos que también somos fortaleza frente a la reducción de algunos problemas, que en nosotros y en nuestras manos está esa transformación, que solamente es cuestión de darnos cuenta con quiénes estamos en nuestro entorno y cuánto valemos y qué habilidades socioemocionales poseemos, que nos va a hacer fuerte y nos va a sacar, pues, de esta situación de estrés laboral, que hoy en día es un tema del que se está hablando mucho, y que valgan verdades, bueno, yo también trabajo para una UGEL, entonces también tengo a mi cargo equipo de docentes donde venimos trabajando esto de manera constante a través de ciertas estrategias, ¿no?, preventivas, para evitar que justamente nuestros docentes caigan en ese estrés laboral, y que día a día más bien sea un autoconocimiento que les permita no solamente una satisfacción plena, sino también ir en el camino de la mejora de los aprendizajes, que es lo que todos nosotros queremos. Bien, dado este preámbulo, entonces vamos a iniciar con nuestra primera diapositiva, que nos habla de este concepto de estrés laboral, que es importante tenerlo en cuenta. Y nos dirán, pero ¿cómo? El estrés es una palabra norteamericana, ¿qué tenía que hacer acá? ¿Cómo aterrizó? Acá le llamó de otra manera. Pues no, a nivel mundial ya la OMS se pronunció hace mucho y define justamente este término de estrés laboral como esa reacción que el individuo va a ir demostrando ante las presiones, ante las exigencias diarias, ¿no?, que están dentro de su campo laboral y que lamentablemente no se ajustan a sus conocimientos y capacidades. Es decir, es mucho lo que hay en el campo, pero no pueden dar más, encuentran más bien una falta, una carencia, ¿no?, de capacidades, cuando en verdad a veces no es así, pero lo expresan y ponen a prueba entonces esa situación de querer resolver conflictos, de afrontar a esta situación. Tener esa capacidad de frente, justamente viene un desgaste, ¿no? Y termina justamente exponiéndonos al cansancio, y son situaciones que luego se van a ir reflejando en nuestro lenguaje corporal. Hablábamos del bienestar
al inicio de este tema, el bienestar es la búsqueda incansable del ser humano, ¿no? Dice aquí, el bienestar del individuo es razón suficiente para actuar, imagínense. Pero una mala salud mental también puede tener un impacto debilitante. Obvio, ¿por qué? Porque si nosotros nos exigimos mucho, ¿qué nos dice la OMS? Que vamos a terminar pues con una escasez en el rendimiento, vamos a bajar nuestro rendimiento y productividad. Esto es en términos general el estrés laboral, o sea, en general no estamos hablando todavía del docente, porque este término se acuña o inicia en unas instancias donde la humanidad emprende un trabajo a nivel de la revolución industrial, por ejemplo, ¿no? Que es un trabajo o fue una etapa de la historia social laboral en la que el hombre de tanto trabajar, ¿no? Pasó a una operatividad que se construyó al hombre máquina. Entonces, dejó de vivir para producir y termina, como consecuencia, teniendo el estrés laboral. No se pensó que esto iba a llegar pues a otras áreas, ¿no? Como de repente en el campo de la salud, los mismos médicos en un centro de salud también pasan por estrés laboral, ¿no? Y en la escuela, el estrés laboral últimamente se ha acrecentado más porque las normativas y ciertas situaciones que se van presentando año tras año y los cambios que vamos teniendo en la sociedad hacen que tengamos estudiantes con otras características diferenciadas a estudiantes de hace 10 años. ¿No? Quienes son docentes ya de muchos años entenderán a lo que me refiero, la educación era totalmente diferente. Quien les habla ya está pues bordeando los 50 años. Estoy en los 50, mejor dicho. Entonces, recuerdo yo, y lo recordaba temprano con unos amigos del colegio, que nosotros teníamos pues toda una situación diferente en el colegio. Nosotros no percibíamos a nuestros docentes estresados, por ejemplo. No visualizamos lo que hoy en día sí se percibe. Los mismos estudiantes manifiestan, mi maestra viene cansada, pobrecita le duele la cabeza, no hay que alzar la voz y cosas por el estilo, ¿no? Yo recuerdo que teníamos más bien espacio para muchas actividades y teníamos siempre a un profesor competente, a una maestra muy creativa, ¿no? Y había todo un sistema social donde el estrés, como les digo, era una palabra que iba incorporándose poco a poco al trabajo, ¿no? Y sobre todo al trabajo docente. De un tiempo a esta parte, ya podemos hablar de un estrés laboral en los docentes y las repercusiones que van a ir teniendo. Y como dice en este último párrafo, se ven en el bajo rendimiento y en la baja productividad que va teniendo cada uno a nivel personal, ¿ya? Entonces, este es un concepto que lo encontré, me pareció oportuno decirlo porque tenemos que empezar de algo que ya tenemos, ¿no? Que es un concepto internacional que nos habla y por ello debemos darle la magnitud, la importancia para poder empezar a hacer un trabajo adecuado. Seguimos. Entonces, frente a ello, se ha visto algunas causas, ¿no? O situaciones, mejor dicho, situaciones, enfrentando al docente día a día. Tenemos aquí en la foto una maestra que se coge la cabeza, que mira, y ese lenguaje o esa imagen nos puede decir algo más. O sea, quienes todos esta noche son docentes, quizás han pasado por una situación así. A ver, vamos por ahí escuchando opiniones. ¿Qué más podemos sentir en esta fotografía, en esta imagen? ¿Qué más podemos percibir? ¿Qué sensaciones podrá estar teniendo la maestra? ¿Estará agitada? ¿Le dolerá la cabeza? A ver, quisiera escuchar por ahí la participación de algunos docentes. ¿Qué más nos dice esta imagen? De la experiencia de ustedes, ¿eh? Buenas noches. Yo creo que está preocupada, cansada.
Ajá, hay algo que la preocupa, ¿no? Algo que la preocupa, está agotada, se ve que está agotada. ¿Qué más podemos decir de la imagen? Las preocupaciones creo que son algo con lo que nosotros tenemos que ir aprendiendo a convivir, ¿no? Con las preocupaciones. Pero ya en otro momento hablaremos de por qué hablar de preocupaciones. Si hiciéramos las cosas planificadas, organizadas, dentro de los tiempos, evitando situaciones de riesgo, las preocupaciones se reducirían. Entonces, yo creo que ese es tema para otra fecha, pero hoy estamos viendo esto, ¿no? Entonces, la imagen acá, la maestra Milagros nos dice que está preocupada. Yo digo, hay dolor de cabeza. También podemos percibir que de repente tiene una dolencia, ¿no? Puede tener un dolor, ¿no? No solo dolor de cabeza, sino un dolor corporal. El estrés también se refleja con ciertos dolores, eso ya cuando pasa la etapa de somatización del problema. Y aquí tenemos algunas situaciones en las que el docente va a ir haciéndose en suma, ¿no? O va sumando al estrés. Muy bien, maestra Lina, el desgano. ¿Cuántas veces nos hemos levantado en la mañana y hemos dicho, hoy día no quiero ir a trabajar, pero tengo que ir a trabajar? Esos minutos en que no, pero sí, eso repercute. Entonces, ¿cómo nosotros debemos lidiar con esto día a día? Hay personas que yo escucho, ¿no? Ya voy a cumplir mis años de servicio, ya me voy a jubilar, solo me falta 10 añitos, 8 añitos. Yo digo, pero Dios mío, si estamos viendo la vida de esa manera, entonces creo que hablar de bienestar está bastante lejano, bastante lejano. Uno, alta carga de estrés, ¿no? Alta carga de estrés, por muchas razones. Ya sabemos, hay el trabajo con padres, el trabajo con niños, diferentes tipos de estudiantes, tenemos niños inclusivos, mucha diversidad, se enfrenta a contextos desafiantes. Dentro del colegio, ¿qué podría ser un contexto desafiante? De repente que te coloquen en una comisión, miembro de una comisión para una actividad a la cual eres nueva y de pronto, uy, ¿y esto cómo lo hago? Y hay otro punto importante, el docente no quiere hacer las cosas mal, el docente quiere hacer las cosas muy bien. Entonces, esa exigencia de querer llegar a cumplir también genera un estrés. ¿El desgaste puede generar frustración? Sí. Estados de ánimo negativos también. Un progresivo deterioro del bienestar general generando frustración. Cuando no se obtiene o cuando no sale como uno ha pensado o lo ha ensayado o lo ha practicado, obviamente entramos ya a otro aspecto emocional que es la frustración. A ver, ¿qué nos dice la maestra Raquel? Dice, la maestra se puede observar que le duele la cabeza ya que se encuentra preocupada por él, ¿no? Entonces, claro. Digamos que el lenguaje no verbal de esa fotografía da para muchas ideas, ¿no? El hecho de que yo me cojo acá, ya yo digo, es mi cabeza. Obviamente es mi cabeza. Pero la mirada, el color de la piel, la postura de los hombros, ¿no? El apoyarse. Y si no hubiera mesa, de repente se desvanece o se busca el apoyo en algo para poder sostenerse. Y así tenemos algunos docentes trabajando con muchos niños, ¿no? Cambio en el apetito, también podemos pensar que tiene algún problema personal, claro, todo ser humano. Por más que se diga que a las 7:45 entras a tu colegio y te olvidas de la vida y eres docente, imposible. Hacemos el esfuerzo, pero imposible. Si tenemos deudas, si tenemos hijos o familiares con problemas de salud, es imposible. Entonces, es lidiar con todo ello, ¿no? El distanciamiento con el estudiante, así como también poca tolerancia con el entorno que lo rodea, afectando el proceso de enseñanza-aprendizaje. Claro. El docente, entonces, al sentirse así, ¿ustedes creen que va a tener ánimos para poder trabajar la tutoría, para poder hablar de habilidades socioemocionales, hablar de la empatía? No. Ese día
va a cumplir, pero no va a poder dar al 100% como debería de dar. Entonces, esta es un poco algunas situaciones generales, ¿no? que se aprecian en los docentes que tienen esa carga de estrés laboral, ¿no? Por ahí las opiniones que decían sobre temas de preocupaciones externas, obviamente, ¿no? Eso no está ahí, pero también suma a la situación de estrés en un docente. ¿Reconocemos entonces el estrés en los docentes? Sí. Entonces, ¿cómo vamos a reconocer? Es una respuesta física, emocional ante la exigencia laboral excesiva. Entonces, vamos a ver ahí, como hemos visto en la foto, vamos a ver a una persona que expresa con su cuerpo ello. Y será fácil identificar a una persona así en nuestro común, nuestros colegas docentes, porque a veces ocurre también cuando estamos en el trabajo educativo, nos apasionamos del trabajo con los estudiantes, pero no ponemos el ojo en cómo están nuestras relaciones con nuestros colegas dentro del colegio. Entonces, a veces vemos imágenes como esa maestra y en vez de llegar a esta persona y preguntarle o acercarnos para mostrar algo de apoyo, lejos de ello, a veces optamos por lo otro, ¿no? Caer en la suspicacia y de pronto hablar lo que podría ser. Entonces, reconocemos el estrés en el docente, decía, en una respuesta física, emocional, que responde a la exigencia laboral. Puede generar malestar, agotamiento, bajo rendimiento, claro, porque no, su rendimiento no va a ser el mismo, la fuerza física no va a ser la misma, las conexiones para poder llegar a crear de pronto una dinámica o hacer uso de una pausa activa en el salón no va a tener esas ganas, ¿no? Y esto puede ser latente, es decir, no es que se presente una vez, sino puede tener una duración. Y si es crónico, entonces ya estaríamos hablando de un personal al que hay que sugerirle que haga una visita a un profesional porque ya está fuera de control, ya no se puede controlar en el colegio. Quien les habla es psicóloga y yo vengo trabajando más de 20, casi 30 años en el sector educación y nosotros venimos luchando por la presencia de un personal de salud en las escuelas. ¿Qué ha pasado en estos últimos años? Muchas de nuestras funciones de psicólogos se han ido delegando entre los docentes, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay la presencia del psicólogo, porque probablemente no hay un presupuesto para poder asignar un psicólogo, pero tenemos otra fortaleza. Desde nuestros comités de gestión de bienestar, nosotros lo que debemos de hacer es siempre tener un aliado estratégico para la salud. La salud mental después de la pandemia es un tema que se ha ido mencionando cada vez más y ha ido creciendo cada vez más, ¿no? Acá la profesora Raquel dice, lamentablemente muchas veces nos damos cuenta cuando un colega, cuando un colega está con estrés, cuando está mal. Es decir, claro, lo notamos cuando recién falta, es decir, esas señales de alerta del estrés no las reconocemos, ¿no? Como no estamos pendientes. Y sí, efectivamente, tenemos directores que son pacientes en salud mental, en psiquiatría, directivos que se medican para poder controlar también la presión, alta presión, y entre otros. Entonces, estamos trabajando nuestra salud mental, estamos tomando con seriedad la importancia del control de nuestra salud mental. Evitemos llegar a estos episodios de cronicidad, ¿no? Con el estrés, con la ansiedad. Y hoy vamos a aprender algunas técnicas, vamos a practicar algunas técnicas que espero les pueda ayudar a reducir un poco ello y sobre todo tomar el interés y tomar conciencia de lo valioso que es darse cuenta a tiempo para poder iniciar un tratamiento a posterior que tenga buenos resultados. Bien, ahora sí, continuamos. Entonces, el otro punto del estrés es la ansiedad. La ansiedad en el docente, acá el dibujo dice, la ansiedad no es tu enemiga, solo quiere protegerte, pero muchas veces se sale de control.
¿no? La ansiedad es ese estado de preocupación ¿no? constante, empieza con un estrés, pero cuando va haciéndose cada vez más intenso y vamos teniendo ciertos signos, síntomas, ya pasamos a un cuadro ansioso. El cuadro ansioso requiere de un tratamiento permanente, prolongado, y de perdurar requiere de una medicación para poder controlar la ansiedad. Una persona ansiosa generalmente es una persona que se descontrola, donde no hila el pensamiento con la emoción, no hila, por lo tanto el comportamiento es descontrolado. Es decir, ¿cuándo encontramos así? Cuando alzamos la voz y gritamos siempre y no nos estamos dando cuenta que estamos alzando la voz. O cuando empezamos a tener ya ciertos síntomas, como por ejemplo la transpiración, el enrojecimiento de la piel, una sudoración excesiva, ya no lo puedo controlar, ya salió de mi control y eso me perturba, no me da tranquilidad y empiezo a buscar la forma de querer huir, pero no puedo. Esa es la ansiedad. En la escuela tenemos una a ver, que dice aquí la maestra Lina, dice, decimos es una persona de cara. Claro, decimos, uy, sí, tiene gran cara, esta persona, no, su carácter es, pero el carácter se va formando, pues, se va formando. Situaciones van llevando a ello, ¿no? Y confundimos muchas veces el carácter o el mal humor con una crisis de ansiedad. Y cuando la persona misma no reconoce la ansiedad en uno, imagínense para asumir que lo tiene y luego empezar un tratamiento. Demora. Otro punto de la ansiedad es que puede interferir con la concentración y el bienestar general, obviamente, ¿no? Mis pensamientos ya no están enfocados en mi trabajo, sino ya se dispersaron. Ya me desconcentro con facilidad, no retengo, empiezo a olvidar qué tenía que hacer, ¿no? Y recuerden que todo aquello que está asociado a la mente son indicadores de que más adelante se puede tener un Alzheimer. Entonces, si nosotros lo vemos como una cosa así, que en el cotidiano siempre me estoy olvidando, esos ya son indicadores. Entonces, no estamos tomando en cuenta que ello puede a futuro generarnos un problema mayor. La ansiedad, obviamente, va en contra de mi bienestar general, porque si yo tengo constantes episodios de fastidio, de sofocación, que alzo la voz, que muevo los brazos, que quiero imponer mi voluntad por sobre los demás, y si no me obedecen, me molesto. Y entonces, eso que nosotros lo vemos por fuera, imagínense dentro del cuerpo todo nuestro interior, lo que tiene que hacer y lo que tiene que esforzarse para que esa persona pueda responder de esa manera. Como dijo la maestra, muchas veces se confunde con el carácter, ¿no? Pero no va así. Hay personas que obviamente por cultura tienen un carácter, ¿no?, que ha ido formándose, un carácter fuerte, desafiante. Eso no es ansiedad. La ansiedad es todo un problema que se va generando desde un estrés simple y que va teniendo poco a poco, día a día, mes a mes, año a año, una evolución. Y el último punto dice que a menudo está vinculada a la sobrecarga y falta de control. Llega un momento en que no mido mi voz, no mido mis palmadas que doy a la mesa, asusto a los niños en el aula y los niños me temen en vez de generar ese vínculo, ¿no? En la tutoría se dice que debe haber el vínculo socioemocional del docente tutor con el estudiante. ¿Cómo se puede generar el vínculo si la maestra o el maestro no controla justamente sus emociones? Entonces, ahí estamos hablando de una persona ansiosa. Sí, está bien. Pasamos a la siguiente, algunos síntomas. Acá vemos algunos síntomas. Y acá, si nos faltan síntomas, les agradecería que por el chat, ustedes que están en la práctica permanente, quizás no a ustedes, pero ustedes conocen a otras personas, han visto, menciónalo para yo poder hacer la retro y poder ir hablando el mismo lenguaje. Tenemos acá los síntomas frecuentes de la ansiedad físicos,
como por ejemplo el insomnio, no puedo dormir. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Uy, no puedo dormir 2, 3 noches, no sé, me despierto a las 3 de la mañana, últimamente que estuve conversando con una especialista del trabajo en educación, me decía, Berta, no sé por qué, ya llevo meses con este insomnio. 3 de la mañana me despierto y ya no puedo dormir. ¿Qué hace usted a las 3 de la mañana? No sé, me pongo a pensar en mi esposo que falleció en COVID, en mi hija que fue despedida del trabajo y o sea, a esa hora quiere hacer todo. A las 3 de la mañana quiere hacer todo. Y ya se le ha hecho como una cuestión ya permanente. Entonces hay insomnio, aquí tenemos, ese es un ejemplo, luego tenemos fatiga, cansancio, queremos descansar porque quizás no dormimos todas nuestras horas o le damos energía a unas actividades más que a otras. También dolores, ¿no? Donde no me duele acá. Generalmente creo que todos hemos tenido el dolorcito en esta parte, ¿no? Acá en el cuello, en la parte de atrás, el hombro, y después la misma práctica que tenemos agachadas, ahora con el celular, ¿no? La máquina, etc. Pero aparecen dolores donde antes no había, en la pierna, en el hombro, en la espalda, ¿no? En el pie, en el rostro, en la frente, aparecen dolores en lugares inusuales. Si tienen eso, ya tenemos un síntoma. Emocional, irritabilidad, perdemos el control, nos angustiamos por algo que a futuro, generalmente el ser humano se angustia por el pasado y por el futuro. Esa es una constante. El futuro, maestros, maestras, está por venir. Hay situaciones del futuro que no podemos controlar. Angustiarse ahora es prácticamente ir recortando nuestras horas de vida en este planeta. Ponernos tristes es válido porque hay situaciones de la vida que nos han llevado a veces a tener logros, pero en el camino hemos pasado por episodios de tristeza. Y a veces recordarlo está bien, pero recordarlo llorando, sintiendo, oliendo. Hay una técnica de la programación neurolingüística que en algunos casos a veces suelo usar con los pacientes. Cuando recuerda, tengo un problema, ¿sí? ¿Cuál es tu problema? Enfócate en esa persona, se enfoca en esa persona y recuerda eventos que pasó con esa persona. Y son personas de hace como 10, 15 años. ¿Pueden creer que los pacientes recuerdan aromas, colores, la ruta por donde pasaba? O sea, lo tienen vivo, vivo. Si tiene esa situación así en el presente, tiene situaciones del pasado, entonces obviamente esta persona va a tener una ansiedad. ¿Por qué? Porque está llamando siempre a esos recuerdos, ¿no? Que de pronto han sido de la niñez, o de una anterior pareja, o una relación bonita y ahora ya no lo tiene. Entonces, sí, inconscientemente estamos en la búsqueda de episodios tristes. Eso es lo que quiero mencionar. En el aspecto cognitivo, dificultad para concentrarse, ya no es la misma de antes, se anda olvidando, se olvidó de que, por ejemplo, tenía que cuidar el recreo, su turno de recreo, se olvidó de una madre de familia que le había dado indicaciones para una niña, o sea, se va haciendo débil tus conexiones cognitivas, tus conexiones neuronales, y tu procesamiento de la información se va lentificando. Y conductuales es cuando ya, por toda esta carga que tienes, decides simplemente dejarlo todo, desmotivarte, y hay fechas en las que simplemente te vas a ausentar, empiezan ausentándose de actividades sociales, poco a poco, para luego ir ya viviendo, digamos, espacios más en soledad. Entonces, estos son los síntomas de la ansiedad que se observan en el común de las personas y que nosotros, si tenemos una mirada permanente, si podemos ver en nuestros colegas del trabajo, de la escuela, podemos tomarlo como ciertas señales de alerta y no dejar pasar, ¿no? Es cierto que las personas con el paso del tiempo cambiamos, de hecho, ¿no? La maduración se va presentando
y los recuerdos se van haciendo más intensos, pero también cuando vamos avanzando en edad, vamos encontrando calma, ¿no? Ya las preocupaciones de antes no son. Pero ¿qué pasa con esa persona que va a la inversa? Que más bien muestra todas las preocupaciones, las ansiedades, todo eso. Entonces ya tenemos frente ahí una persona con la que hay que trabajar ya a nivel profesional. Bien. Decía y les preguntaba si alguno de ustedes tiene o ha presentado o conoce de algún otro síntoma que ha ido visualizando desde su experiencia. A ver si vamos a revisar el chat, si hay por aquí alguna respuesta. Ajá, acá decimos, la maestra Raquel, gracias maestra Raquel por sus intervenciones, dice, cuando yo tengo mucha responsabilidad en el trabajo me amanezco hasta terminarlo todo. Pero maestra, me imagino que será algunas veces, no será siempre, ¿no? Solamente ahí dice, cuando tengo responsabilidades. Y es que yo, antes de estas diapositivas les mencioné, el docente quiere hacer las cosas y quiere hacerlas bien. Entonces ahí estamos hablando de la perfección. Yo no creo que ninguno de los docentes o docentes de esta noche me digan, sí, mis trabajos son así, yo cumplo por cumplir porque no me quiero estresar. No, yo creo que la gran mayoría va a decir lo que trato o los trabajos que hago o el desarrollo de mis sesiones o la elaboración de mis charlas con mis padres, etcétera, lo que vaya haciendo, quiero que salga bien. Y por eso viene pues la responsabilidad y en algunos casos vamos dedicándole más horas, ¿no? Incluso ocupando las horas del sueño. Bien, a ver, ¿alguien más por ahí? Aparte de la profesora Raquel, que haya notado algún síntoma de los que hemos mencionado, quizás algo diferente. También en el apetito. Bueno, vamos a ir avanzando y si tienen alguna idea, vamos leyendo en el chat sus opiniones. Entonces, perfecto, perfecto. Sí, perfecto. Gracias, Marcelo. Tenemos entonces aquí algunas consecuencias del estrés no gestionado, ¿no? El burnout, ¿no? El burnout o el síndrome de desgaste profesional, que se va haciendo crónico, la baja calidad educativa, porque ya mi rendimiento no es igual, siento que ya no doy más, o ya me siento, tengo muchos años en educación y estoy agotada, estoy cansada, empiezo a tener conflictos interpersonales, en el trabajo, con el equipo docente, y eso también es algo que se ha visto. Yo como psicóloga que visito algunos colegios o cuando estaba en labor psicológica, porque ahora no estoy, sino en otra área, parte del trabajo que realizaba como psicóloga justamente era generar esos espacios de escucha y también identificar esos conflictos que se van dando en la plana docente, ayudarlos a mejorar sus relaciones a través de algunas técnicas y algunos trabajos en equipo, colaborativos, de manera individual, pero también de manera colectiva. El ser humano, estimados maestros, difícilmente sale solo del hoyo, del problema. El ser humano necesita a alguien más, una persona de confianza, un amigo, un aliado, una voz amiga. No necesariamente es el psicólogo, como les mencioné hace un rato, nosotros los psicólogos no estamos en muchas escuelas. Este año se ha aperturado el ingreso de los psicólogos SERUM, ¿no? Y ellos tienen sus funciones en relación a la prevención de la violencia, pero no hay un psicólogo de planta. Nosotros tenemos que buscar espacios dentro de la plana docente, del equipo humano del trabajo para poder apoyarnos en ellos. Y la escucha activa es una herramienta muy importante porque es un primer paso para poder sentirnos vivos, sentir que le importamos a alguien, sentir que ese alguien notó lo que me pasa y no me dejó, me cogió de la mano
me escuchó, aunque sea 5 minutos, me escuchó, me miró a los ojos, tocó mi mano y me dijo, estoy contigo. O sea, eso no necesariamente tiene que tener una psicóloga del colegio, sino tiene que haber una persona o varias personas con esa disposición, ¿no? De ser empáticos con el otro, que fue un tema muy interesante también que hablamos la vez pasada, ¿no? Un taller anterior. Otra consecuencia de este estrés no gestionado, o sea, no atendido, no trabajado, son los trastornos de salud física y mental. Cuando ya empezamos a tener un desorden en nuestra vida, obviamente, claro, muy bien, inclusive el pensamiento negativo también es otra consecuencia. Empezamos a acaparar, a ocupar espacios delicados. Por ejemplo, los espacios delicados para mí son los espacios de la alimentación y del sueño. Esos espacios son sagrados. Sin embargo, cuando entramos en este desorden generado por el estrés, por la ansiedad, por querer cumplir, y decimos un día nomás, pero en verdad son 2 días, 3 días, y después decimos, ya cuando nos franqueamos, decimos, no, llevo semanas así, no sé qué me pasa. Entonces estamos afectando espacios del día en los que nosotros debemos tener actividades muy específicas. Las horas de sueño son generalmente entre 6 y 8 horas, ¿no? Y cuánto de las horas del día le dedicamos a nosotros, no solo para descansar, sino, por ejemplo, para hacer algún ejercicio físico. De las 24 horas, si dormimos 6 horas o 8 horas, ¿cuántas horas nos van quedando? 16. De las 16, vamos descontando las horas que trabajamos, ¿no? Son otras 6, 8 horas. Nos quedarían 8, 10 horas. De esas 8, 10 horas, ¿cuánto nos toma el transporte? Pónganle 1 hora a 2 horas. ¿Cuántas horas tenemos? 8 horas o 6 horas. Nos queda de 8 a 6 horas. En ese tiempo tenemos que comer. ¿Cuántas horas le dedicamos a comer? 3 comidas al día, media hora cada una de ellas, y vamos descontando así cuántas horas tenemos entonces. Yo creo que 4 horas. En esas 4 horas debemos nosotros de trabajar el entretenimiento, un poco de relax, conversar con la familia. Y si nos damos cuenta, ya hemos gastado todas nuestras 24 horas diarias. Entonces, la desorganización también nos genera eso, no tener prioridades. Ocupar espacios tan sagrados como la salud física, el sueño y la salud mental, van a hacer muchas veces que nosotros entremos en situaciones de estrés de mucha más rápida forma, ¿no? De manera constante, porque se va haciendo un hábito, porque se va haciendo cotidiano, y llega un momento en que ya no lo podemos controlar. Entonces, con todo eso, con todo ese panorama, vamos y nos presentamos a los niños. Es lógico que en esa relación con el estudiante nos exaltemos, encontremos cierto fastidio. Si a eso le sumamos a algunos padres de familia que tienen, pues, entre comillas, ¿no?, un comportamiento o una percepción del docente que más está buscándole al hijo, ¿no?, las quejas, se suma, ¿no?, y el estrés se acrecenta. Entonces hay que aprender a gestionar nuestro estrés, hay que aprender a identificar primero que todo esto, todos estos ejemplos que voy yo mencionando, son situaciones que se van a ir presentando, pero que si no controlamos, va a desencadenar en ya un trabajo mucho más intenso y más prolongado. Van a tener que hacer un trabajo profesional de mucho más tiempo para poder regresar a su estado de bienestar, que es lo que se necesita. Continuamos. Entonces tenemos aquí el burnout, ¿no? El famoso burnout, este síndrome de burnout, que es una suma. Bueno, hoy en día se habla mucho de este síndrome, que está asociado a muchos signos que lo hacen, pues, obviamente, candidato, ¿no?, a tener un estrés de manera permanente. Este síndrome se va presentando en muchas esferas laborales, ya sea
no docentes, docentes, otros campos donde también ¿no? Se presenta el estrés, por ejemplo, trabajos a campo abierto, como la policía, entre otros, también manteniendo este síndrome y sus indicadores. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, algunos signos que de repente son conocidos ya, y ya, bueno, los hemos ido mencionando, ¿no? Que se parecen mucho al estrés, pero al ser un síndrome, ya es un cuadro mayor. Uno cuando habla de síndrome, habla del conjunto de signos y síntomas. Entonces, de hecho, para que llegue a ser un síndrome ha pasado mucho tiempo, pero no nos hemos ido dando cuenta hasta que ya realmente lo tenemos. Entonces, aquí tenemos algunos signos como son el dolor de cabeza, ¿no? La sensación de sentirse abrumado, la frustración permanente, la sensación de apatía y de andarse quejando, la irritabilidad, los problemas para dormir y sentirse agotado. Y aquí tenemos algunos factores que en la imagen se va presentando con las pilas bajas, por ejemplo, ¿no? El agotamiento emocional ya no dan más, la despersonalización, ¿no? Se dan cuenta de su actuar, ¿no? Se desconocen el sentimiento de baja realización personal, porque la suma de justamente sentirse así hace que como tu rendimiento no sea el óptimo, todo aquello que estudiaste o lo que te formaste o vas formando no rindes y sientes que no sirves para eso. Yo he escuchado a muchos docentes decir, me hubiera gustado ser arquitecto, me hubiera gustado ser ingeniero, entonces, pero como me nombré, me casé, tengo hijos, entonces un poco se justifica. Y si nosotros analizamos ese comentario, ese parlamento, estamos escuchando a una persona que está arrepentida de la carrera que escogió, o está, o está sintiéndose acorralada, encerrada. Es una persona que necesita hay un trabajo inmediato para poder conectar con su realidad. Eso es a lo que nos lleva este síndrome de Burnout. Y cuando ya tenemos pues estrés, tenemos ansiedad, se suma otro problema de salud mental, que es la depresión, ¿no? Que puede ser tema de otra fecha. Pasamos a lo siguiente, ya que tenemos algunas estrategias de afrontamiento. Yo les hablé de cómo nosotros podemos ir mejorando en el día a día, y para ello tenemos acá el mindfulness, no sé, muchas personas han escuchado hablar del mindfulness, que es esta estrategia que nos ayuda a estar conectados con nosotros mismos de una manera personal en nuestro yo ahora, en nuestro presente inmediato, dejando atrás el pasado y el futuro que está por venir. No me involucro mucho porque si no me comprometo mentalmente, de tal manera que me puedo generar estos espacios ansiosos porque llega ese futuro, ¿no? El ejercicio físico, la alimentación saludable, hoy en día se habla mucho de eso y ustedes en los medios, en las redes pueden encontrar N recetas y tips para poder mejorar su alimentación. La búsqueda de apoyo emocional y profesional. Aquí tenemos en la imagen una persona que está en una posición de yoga, ¿no? De meditación. Y bueno, para pasar a la siguiente diapositiva, les voy a pedir, si pueden, prender sus cámaras. Vamos a hacer un pequeño ejercicio para poder entender poco a poco cómo nosotros podemos encontrar esas restauraciones rápidas, inmediatas, en el trabajo, y sobre todo poniendo de nuestra parte, ¿ya? Los que pueden prender sus cámaras, les voy a animar a que sí. Ya acá la profesora Lina Lucía dice no funciona. Vamos a ver por qué no funciona, ¿no? O sea, esto es a nivel mundial, se trabaja a nivel mundial, en muchos centros laborales, y si es una estrategia usada, es porque sí funciona, pero cuando no funciona es porque ahí hay otro componente, el componente personal, que hace que no dejemos que fluya la técnica y obviamente no va a funcionar, ¿no? A ver, tenemos acá a Marcelo que había mencionado en el chat antes de pasar al trabajo que vamos a hacer. Dice, en la actualidad hay espacios de apoyo como grupos de encuentro, algunas religiones que tienen espacios de escucha de tipo social,
que no son solo dedicados a los fieles, sino atienden a otras personas también, líneas de apoyo emocional e incluso redes donde puedes llamar o chatear con personas que te brindan el apoyo emocional. Bien, sí. Desde el Ministerio de Educación, por ejemplo, hay la estrategia de educación te escucha, no sé si la conocen, ETE, quienes no pueden ingresar a la página de Minedu y pueden entrar a la estrategia de educación te escucha y van a encontrar también el soporte socioemocional desde la escucha con profesionales, psicólogos, que es una estrategia que se viene brindando y que, bueno, estamos haciendo difusión quienes trabajamos en el sector educativo. Bien, vamos a hacer entonces un pequeño ejercicio, ¿ya? Les voy a invitar a que desde donde están se pongan en una posición cómoda para ustedes. Puede ser sentada, apoyada en algo, semi-echada, no sé cómo estén. Y escuchen las indicaciones que les voy a dar, ¿ya? Vamos a trabajar. El punto más importante de toda técnica es la respiración. Entonces vamos desde el lugar donde están. No funciona la cámara, ya. No se preocupe, maestra Lina, no se preocupe. Solamente quienes puedan, quienes también lo deseen, no es obligatorio, pero sí me gustaría que lo hagan a conciencia, ¿no? Que lo puedan trabajar. Entonces vamos a empezar por cerrar nuestros ojos y sentir nuestra respiración. Vamos a respirar una vez de manera profunda y prolongada. Continuamos. Y mientras estamos respirando, vamos a sentir cómo ingresa el aire a nuestro cuerpo. ¿Ya? Vamos a hacer el esfuerzo. ¿Ya? Cómo entra en nuestro cuerpo, cómo recibe nuestro cuerpo ese oxígeno y cómo el aire ingresa a cada parte desde mi cabeza, oxígeno en mi cerebro, y voy bajando con la respiración y voy sintiendo mi cuerpo, nuestro cuello, nuestros hombros, nuestros brazos y manos. Seguimos nuestro pecho. Seguimos bajando. Respiramos profundo y vamos a llegar a nuestro estómago. Vamos a sentir nuestro estómago. Seguimos bajando nuestra cintura, nuestras caderas. Seguimos respirando y le vamos mandando ese mensaje. Bienvenido, bienvenido a mi cuerpo, respiración. Bienvenida a mi consciente. Ahora. Te hago consciente, cuerpo mío, de esta respiración que está entrando a mí. Seguimos respirando y ahora nos bajamos a nuestras piernas hasta nuestros pies. Tenemos a todo nuestro cuerpo consciente de nuestra respiración. Bien. Y ahora pensamos en aquello que es nuestro presente. Cada uno va a pensar en algo que está en el presente. Puede ser una persona, puede ser un elemento, puede ser una situación, pero solo tu presente. Relaja tus hombros, relaja tu cuerpo con la respiración. Ya lo tienes. Abraza ese presente.
ese presente es aquí, ese presente es ahora, y está en ti. Muy bien, muy bien. Vamos a respirar ahora profundo, profundo, para poder ya abrir nuestros ojos y sentimos el cuerpo un poco más. Los invito entonces a abrir sus ojos. Quienes han trabajado el ejercicio a conciencia van a sentir un cambio, ¿no? A través del ejercicio. Bien. Maestras, maestros, este tipo de estrategias, este tipo de pensamiento, de mindfulness, puede hacerse en minutos, en 5 minutos, puede hacerse en un espacio a solas, puede hacerse en un espacio, quienes son más avesados y tienen más experiencia, lo hacen incluso con gente, porque pueden discriminar sonidos, pueden discriminar elementos distractores, pueden trabajar con la respiración, el sentir su cuerpo. Cuando nosotros estamos enfocados en nuestro cuerpo, empezamos a darle importancia a aquello que realmente nos molesta. En la ansiedad se va localizando en las personas ciertos dolores. A ese lugar que has encontrado donde te duele, ahí enfoca más tu respiración y dale mensajes de alivio para que ese dolor vaya desapareciendo. Ayuda a tu cuerpo. El cuerpo está conectado con el plano exterior, pero todo se va a ir ejercitando en la manera en que nosotros vamos haciéndolo de manera cotidiana. Si nosotros hacemos hoy día y no lo hacemos mañana, ya no lo hacemos más, entonces habrá sido simplemente un ejercicio. Pero si nosotros tomamos esto como un punto de inicio para trabajarlo en nuestro salón de clases, cuando nuestros niños salieron al recreo, salieron al deporte y nos quedamos solos en el aula, podemos trabajar. Otros necesitan, por ejemplo, un poco de música suave para poder relajarse. La relajación es una estrategia o una técnica que ayuda mucho a recuperar a la persona, a traerla de nuevo en sí para poder continuar con las actividades permanentes. Bien, entonces hemos hecho ya nuestro ejercicio. Si tienen algunas opiniones, también tienen el chat abierto para que lo puedan hacer. ¿Cómo se han sentido? ¿No? Si han conseguido sentir, ¿no? Ese bienestar, ese momento de bienestar, ¿no? Ajá, de Dios sueño, dice la Miss. Claro, es que cuando vamos respirando y respirando, se relaja tanto el cuerpo que caemos en sueño. La maestra Raquel dice, muy buena estrategia, como a través de la respiración le hablamos y podemos mejorar nuestro cuerpo. Excelente, maestra. Sí, el cuerpo es sabio, cada parte de nuestro cuerpo es sabio, y si nosotros damos mensajes, vamos a conectar con ese interior y vamos a sanar desde adentro para afuera. Entonces, aquí volvemos a nuestra diapositiva. Tenemos acá búsqueda de apoyo emocional y profesional. Eso es cuando ya realmente necesitamos esa escucha, ese momento de escucha y más herramientas. Yo sola no puedo, con mis ejercicios de respiración no puedo, con mis horas de sueño no puedo. Necesito un apoyo permanente, ¿no? Y aquí tenemos un dibujito, por aquí he puesto una imagen, ¿no? Practique el autocuidado. Y tenemos otras estrategias como, por ejemplo, la gestión del tiempo, ir organizándonos, saber priorizar. No podemos hacer todo al mismo tiempo por más que querramos. Si tenemos, yo que también trabajo en el sector de educación, entiendo que ahorita están pues con juegos florales, juegos deportivos. ¿Qué más tenemos? Tenemos la semana de gestión, que va a ser virtual, ¿no? Que va a ser presencial, ¿no? Y así, y tenemos actividades que están en el pad por realizar. Entonces todo se va sumando, y día a día en el sector de educación tenemos pues actividades
que nos comprometen más. Incluso he llegado a escuchar que dice, tanto hacemos que ya hemos bajado, digamos, el ritmo del trabajo con los estudiantes, ¿no? Porque más hacemos documentos, más estamos en lo burocrático, todo ese informe, etcétera. Eso también agota, ¿no? Aquí tenemos entonces la gestión del tiempo, ir organizando nuestro tiempo, manejar una agenda. Hoy en día hay agendas hasta virtuales, vamos colocándolos, ¿no? Los aspectos importantes que tenemos para realizar en el día o en el mes o en la semana. Y aquí tenemos una matriz de compromisos, ¿no? Que tiene que ver con cómo nosotros ir retirando algunas situaciones que no van a aportar al desarrollo de la persona, al bienestar de la persona. Por ejemplo, si hay una situación que es importante y urgente, hazlo ya, pero ya, porque es importante y es urgente. De repente tienes un examen, ¿no? O no sé, tienes que hacer algo, una actividad, una decoración, sí. Pero si es importante y no urgente, entonces dosifica tu tiempo y prográmate cuándo hacerlo, porque no es urgente, pero sí es importante. Entonces ahí que te exige esta matriz que te organices. Si no es importante, pero si es urgente, entonces, es urgente, no tengo tiempo, pero no me interesa mucho, pero es urgente. Entonces, aprende a delegar para que puedas descargarte de actividades. Y si finalmente es una situación que no es ni importante ni tampoco es urgente, entonces elimínala. ¿Para qué la tienes? ¿Para qué estás cargando con esa situación? Elimínala porque de esa manera vas a un poco desestresarte, ¿no? Y de esta manera, pues, tú, sumada a la técnica que hemos trabajado de la respiración, puedes ir encontrando unas estrategias que te van a permitir salir de esa situación del estrés. Seguimos. Las pausas activas, obvio, ¿no? Hoy en día se hacen muchas pausas activas que van desde levanten la mano, a ver, aquí ponemos adelante, ¿no? Y hacemos ejercicios, como vemos aquí, movimientos en nuestra silla, vamos moviéndonos, nos vamos parando, y también lo podemos hacer con nuestros niños, porque ellos también se cansan, ellos también se agotan tantas horas sentados en esa silla, y no es una silla cómoda, no es una silla colchada, ¿no? Entonces, imagínense a los niños también. Hacemos en conjunto, hacemos en equipo nuestras pausas activas, junto con nuestros niños. Ejemplo, eso de las pausas activas se vio en Aprende en Casa muchas veces. Claro, ¿por qué? Porque teníamos ahí, pues, el trabajo virtual nos tenía frente al celular o a la laptop o a la computadora muchas horas y necesitábamos. Entonces ahí nace un poco el hecho de practicar. Algunas recomendaciones. Programas de bienestar docente, ¿no? Reducción de carga innecesaria, ya eso depende de cada quien, va a ir poniéndole el valor a las actividades o a los trabajos que va a ir haciendo, espacios de contención emocional, ¿no? Capacitación sobre el manejo del estrés. Y aquí vemos en algunas fotos, por ejemplo, se pueden hacer reuniones colegiadas, ahora que viene la semana de gestión, inviten por favor a un psicólogo o un especialista que les hable de estos temas, que haga con ustedes técnicas, ejercicios, que los escuche, donde ustedes puedan opinar acerca de situaciones que los estresan en el colegio y ahí mismo en manera presencial o virtual, como ustedes lo definan, decidan hacerlo, pero ir atendiendo, porque durante el año lectivo no hay horas para poder hacer, entonces eso propicia esta semana de gestión. Con respecto a los programas de bienestar docente, cada UGEL viene emprendiendo de manera contextualizada ciertos programas de ayuda, ¿no? Por ejemplo, en la UGEL que yo vengo trabajando acá en Lima, en la UGEL 4, nosotros tenemos un proyecto innovador que se llama Gestores del Bienestar, ¿no? Gestores del Bienestar que aseguran el buen vivir, donde nosotros periódicamente venimos desarrollando actividades de habilidades socioemocionales con nuestros docentes, dinámicas, ejercicios, y también le damos la parte formativa
al docente como ser humano, como persona, y lo preparamos para que esté de una manera óptima para el trabajo con nuestros estudiantes. Entonces, estamos trabajando todos los psicólogos de la UGEL 4, ya sea psicólogos de soporte emocional, psicólogos GEC, ¿no? El SAI, etcétera. Todos los profesionales nos estamos sumando a esta tarea muy importante. Tenemos aquí entre las recomendaciones, bueno, ya habíamos visto acá las recomendaciones, entonces ya cada IE va buscando en su semana de gestión espacios para poder trabajar. Y si les va bien con un equipo de salud cercano o una ONG, no sé, o algún profesional, invítenlo siempre porque va a ser un trabajo permanente. La salud mental es permanente, no es que ya me sané ya, se acabó. No, es permanente, el ser humano va cambiando y necesita apoyo en cada uno de estos cambios, ¿no? Pasamos entonces a las conclusiones del día de hoy, a modo de conclusión. Entonces diremos que el estrés y la ansiedad son fenómenos reales y se presentan de manera frecuente en todos los entornos laborales. Reconocerlos y abordarlos es clave para preservar el bienestar. Persona que no se da cuenta, que o no quiere aceptar que está pasando por un problema de ansiedad, lo único que está haciendo es agravar su situación de salud mental. Docentes saludables, comunidades educativas fortalecidas, ¿ya? Tenemos que estar bien, maestros, tenemos mucho por dar. Ustedes son personas que, muchos de ustedes han elegido ser docentes de vocación, algunos quizás por necesidad, algunos por oportunidad, pero ya están en este barco, como se dice, ya estamos en el campo de la educación. Y hoy en día el campo de la educación está, se está poniendo mucha atención al trabajo del docente como persona, cosa que antes no se veía. Y se les está dando las herramientas para que ustedes puedan sostener estas problemáticas que se puedan presentar en el colegio y que puedan autogestionarse ustedes mismos también, desde la aceptación y la puesta en práctica. ¿Ya? Finalmente, tenemos un mensaje en la última diapositiva, ¿no? Cuidar la salud mental del docente es cuidar la calidad de la educación, claro. Imagínense si así le hablamos a nuestros niños desde ahora. Esos chicos van a tener herramientas toda la vida. A nosotros nos han hablado ya grandecitos, ¿no? Ya en la universidad, ¿no? Yo que he pasado la secundaria no me han hablado de salud mental. No, difícil. Hoy en día, desde la tutoría, vemos estos temas y otros, ¿no? De manera muy frecuente, desde el nivel primaria. Estamos fortaleciendo docentes de manera permanente a nivel UGEL, con el equipo de afectiva. Esta noche también estamos fortaleciendo nuestro plano docente de la UGEL Nazca para que ellos sean docentes de calidad, para que aprendan a aceptar y a cuidarse ellos mismos, ustedes mismos, sean autogestores de su propio cuidado, autocuidado, y bueno, y la educación de calidad va a venir por añadidura, ¿no? Espero que esta noche les haya valido de mucho estas palabras y bueno, vamos a estar encontrándonos en una próxima fecha. Vamos a ir leyendo aquí, tenemos, a ver,